Os voy a contar la historia más dolorosa de mi vida, pero también la que me devolvió la dignidad después de 68 años en este mundo. Me llamo Rosa Padilla. Soy una mujer mayor que durante décadas construí con estas manos arrugadas pero firmes una pequeña cadena de papelerías aquí en Valladolid. Pensaba que conocía el dolor cuando perdí a mi querido Antonio hace 23 años, pero nada me preparó para lo que viví una tarde de marzo que cambió mi vida para siempre. Era un martes cualquiera. Estaba en la cocina preparando lentejas, esas que tanto le gustaban a mi nieto Adrián, cuando sonó el teléfono. El identificador mostraba el número de mi hijo Álvaro, de 35 años, y mi corazón se aceleró como siempre que veía su nombre. Después de tantos años siendo madre, una nunca deja de preocuparse por los hijos, ¿verdad? «Hola, mamá», me dijo con una voz que desde el primer momento me puso los pelos de punta. Sonaba fría, calculada, como cuando de niño me pedía dinero para algo que sabía que estaba mal. Conocía ese tono después de criarlo durante 35 años. «Hola, cariño. ¿Cómo estás? ¿Y Cristina? ¿Y el pequeño Adrián?», le pregunté mientras bajaba el fuego de las lentejas. «Mamá, tengo que comunicarte una decisión que Cristina y yo hemos tomado después de mucho reflexionar», me dijo sin preámbulos, sin preguntarme siquiera cómo estaba yo, sin esos pequeños rituales de cariño que deberían existir entre madre e hijo. Mi nuera Cristina siempre había sido una mujer ambiciosa, de esas que miran por encima del hombro a todo el mundo, especialmente a las mujeres mayores como yo. Una de esas que creen que por ser jóvenes y guapas, el mundo les debe todo. Pero lo que vino después superó mis peores pesadillas sobre su carácter. «No podemos seguir cuidando de Adrián», soltó mi hijo como quien anuncia el tiempo. «Es demasiado para nosotros. Tú siempre has sido buena con estas cosas. Puedes quedarte con él permanentemente». El mundo se detuvo. Las lentejas siguieron burbujeando en el fuego, pero yo me quedé congelada, con el teléfono pegado a la oreja, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Adrián, mi nieto de 8 años, había nacido con discapacidad visual severa. Era un niño dulce como la miel, inteligente como su abuelo Antonio, que había llenado mi vida de alegría cada vez que venía a visitarme los fines de semana. Pero para Álvaro y Cristina, mi Adrián era un problema, una carga, una complicación. «¿Cómo puedes decir eso de tu propio hijo?», le pregunté, sintiendo que las piernas me flaqueaban. Tuve que apoyarme en la encimera de la cocina para no caerme. «Mamá, tenemos que ser realistas aquí», me respondió mi hijo con un cinismo que me heló la sangre hasta los huesos. «Adrián solo entorpece nuestros planes. Cristina y yo queremos viajar, disfrutar de la vida, hacer las cosas que hacen las parejas normales. No podemos estar atados toda la vida a esto. Tú lo entiendes, ¿verdad? Siempre has sido una mujer práctica». «¿Esto?», repetí, sin poder creer que se refiriera a su hijo como esto. «Álvaro, estás hablando de Adrián, de tu hijo, de mi nieto». «Ya lo sé, mamá, pero hay que ser realistas. Un niño así requiere cuidados especiales, gastos enormes, atención constante. Nosotros somos jóvenes, tenemos derecho a vivir nuestra vida sin complicaciones». El cinismo en su voz me atravesó como una lanza. Este era el hombre que yo había criado, al que había dado todo lo que tenía. Había sacrificado mi juventud, mis oportunidades de rehacer mi vida después de enviudar, mis propios sueños, para darle absolutamente todo lo que necesitaba. Había financiado su carrera universitaria en esa universidad privada carísima, sus fracasos empresariales uno tras otro, sus caprichos, sus coches nuevos, sus vacaciones. Y ahora me hablaba de su hijo como si fuera un electrodoméstico defectuoso que hay que devolver a la tienda. «Te voy a transferir 5.000 euros para los gastos iniciales del niño», continuó como si estuviera haciendo una transacción comercial. «Pero después de eso, nosotros cortamos completamente el contacto con esta situación. No queremos más esta carga en nuestras vidas, mamá. Adrián será completamente tu responsabilidad de ahora en adelante». Pero lo que vino después fue el golpe que me terminó de destrozar el alma. «Es mejor así para todos, mamá».
Un niño así no tiene futuro de todas formas. Al menos contigo estará cuidado hasta que, bueno, ya sabes, hasta que la naturaleza siga su curso. Hasta que me muera, quería decir. Hasta que yo, una mujer de 68 años, me muera y nadie más se haga cargo de ese niño defectuoso. Como si Adrián fuera una responsabilidad temporal que terminaría con mi fallecimiento. Álvaro, le dije con la voz temblándome de rabia y dolor, ¿te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Te estoy pidiendo que hagas lo que siempre has hecho, mamá. Cuidar de la familia, resolver los problemas, ser práctica. Colgué el teléfono sin despedirme. Me quedé allí parada en la cocina, temblando de pies a cabeza, oliendo las lentejas que se habían empezado a pegar en el fondo de la olla, sintiendo que todo mi mundo se había venido abajo en 5 minutos de conversación telefónica. 3 días después, un viernes por la tarde, Álvaro apareció en mi puerta con Adrián. Mi nieto llevaba una maleta pequeña de color azul, una sola maleta para toda su vida, y lloraba en silencio, con esa dignidad tremenda que tienen los niños cuando saben que están siendo abandonados, pero no entienden por qué sus padres no los quieren. Yaya, me susurró cuando lo abracé en el umbral de mi casa. ¿Papá y mamá no me quieren más? ¿Hice algo malo? En ese momento exacto, viendo las lágrimas de mi nieto y la sonrisa de alivio en la cara de mi hijo, sí, sonreía como quien se quita un peso de encima. Tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Ese niño que ellos veían como una carga, como un estorbo, como algo defectuoso, se convertiría en el mayor orgullo de la familia Padilla. ¿Y ellos? Ellos pagarían cada humillación, cada palabra cruel, cada gesto de desprecio que habían mostrado hacia este niño inocente. Pero todavía no sabían que Rosa Padilla tenía las cartas ganadoras escondidas en sus manos arrugadas. Cartas que había estado guardando durante 25 años, esperando el momento perfecto para jugarlas. Para entender completamente lo que vino después, necesito contaros cómo llegué a este punto de mi vida. La historia comenzó hace 23 años, cuando mi esposo Antonio murió de un infarto súbito a los 52 años. Yo tenía 45 años entonces, y Álvaro apenas 12, un niño que de repente se quedó sin padre, y con una madre que tenía que reinventarse completamente. En lugar de hundirme en la pena como hacen muchas viudas de mi generación, decidí que construiría un imperio para mi hijo. No sabía entonces que ese imperio terminaría salvando a mi nieto de la crueldad de sus propios padres. Empecé con una papelería pequeña en la calle Miguel Íscar, en el centro de Valladolid. Era un local diminuto, de apenas 30 metros cuadrados, que alquilé con los pocos ahorros que Antonio y yo habíamos conseguido reunir. Trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, 7 días a la semana, incluidos festivos. Mis manos se llenaron de cortes de papel, mis pies se hincharon de estar todo el día de pie, mi espalda se resintió de cargar cajas, pero cada euro que ganaba lo reinvertía o lo ahorraba con una disciplina férrea. En 5 años ya tenía 3 locales prósperos, la papelería original, otra en el barrio de Delicias y una tercera especializada en material de oficina cerca de la universidad. Pero lo que Álvaro nunca supo, lo que nadie en mi familia imaginó jamás, es que además yo invertía inteligentemente cada euro sobrante en fondos de inversión, en locales comerciales para alquilar, en todo lo que pudiera multiplicar mi dinero. Antonio había sido un hombre sencillo, trabajador, pero sin visión para los negocios. Yo descubrí después de su muerte que tenía una cabeza natural para las finanzas. Leía revistas económicas como otras mujeres de mi edad leen revistas del corazón. Estudié el mercado inmobiliario de Valladolid hasta conocerlo mejor que muchos agentes profesionales. Aprendí sobre bolsa, sobre bonos, sobre diversificación de riesgos. Le pagué a Álvaro los estudios de administración de empresas en una universidad privada que costaba una fortuna, 8.000 euros al año durante 5 años. Cuando quiso montar su primera empresa de consultoría después de graduarse, yo fui su avalista, puse mi casa como garantía, le di 25.000 euros de capital inicial.
Cuando la empresa fracasó al año y medio, yo pagué todas las deudas, 30.000 euros que se llevaron por delante mis ahorros de 2 años. Su segunda empresa, una agencia de marketing digital, también la financié íntegramente. Otra inversión de 35.000 euros. Otro fracaso estrepitoso que me costó otros 40.000 euros en deudas acumuladas. Su tercera empresa, bueno, ya os imagináis el patrón. Álvaro siempre supo que su madre tenía algunos ahorros guardados, pero nunca se molestó en preguntar de dónde salía el dinero para costear su vida de lujos constantes. Para él era algo natural, como si fuera mi obligación eterna mantenerlo, como si el dinero de mamá fuera una fuente inagotable a la que tenía derecho por el simple hecho de ser mi hijo. Cuando se casó con Cristina hace 10 años, yo pagué la mitad de esa boda ridículamente cara. 15.000 euros por una fiesta de una noche para impresionar a gente que ni siquiera los quería de verdad. Cuando compraron el piso en el barrio de Las Delicias, yo di la entrada, 45.000 euros. Cuando necesitaban muebles, cuando se les estropeaba el coche, cuando querían irse de vacaciones a las Canarias, siempre estaba mamá Rosa para resolver los problemas económicos. Cuando nació Adrián hace 8 años y descubrieron su discapacidad visual, vi cómo el carácter de ambos cambió radicalmente. Al principio fingieron adaptarse, por supuesto. Cristina publicaba fotos en redes sociales posando con Adrián, con mensajes emotivos sobre madres guerreras y amor incondicional. Álvaro presumía ante sus amigos de tener un hijo especial que le estaba enseñando mucho sobre la vida. Pero yo veía la realidad cuando Adrián pasaba los fines de semana conmigo, como había hecho desde bebé. Notaba cosas que ellos ignoraban completamente, o peor aún, que ignoraban a propósito. Cómo dejaban al niño con cuidadoras sin preparación específica que lo trataban como pobrecito inválido en lugar de estimular su desarrollo. Cómo Cristina se quejaba constantemente con sus amigas de que no podía ir a ningún sitio con él, porque la gente se quedaba mirando y daba vergüenza. Cómo Álvaro evitaba llevarlo a eventos familiares o sociales donde hubiera otros niños normales. Un sábado por la mañana, cuando Adrián tenía 6 años, los confronté directamente sobre la estimulación adecuada que el niño necesitaba. Había leído artículos sobre desarrollo infantil en niños con discapacidad visual. Había consultado con especialistas. Había investigado métodos educativos avanzados. Álvaro, Cristina, les dije mientras desayunábamos en mi cocina, Adrián necesita terapias especializadas, profesores preparados, estímulos específicos para desarrollar al máximo sus capacidades. Es un niño extraordinariamente inteligente. Mi hijo me miró con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado desde adolescente. Esa sonrisa que usaba cuando creía que yo estaba diciendo tonterías de vieja. «Mamá», me dijo con un tono que me hirió hasta el alma, «no vale la pena gastar dinero en un defectuoso. Es tirar el dinero a la basura. Bastante hacemos con mantenerlo limpio, alimentado y que no se haga daño». Defectuoso. Esa palabra se me clavó como un puñal en el pecho. ¿Cómo podía un padre que había salido de mis entrañas, hablar así de su propio hijo? Cristina asintió, añadiendo su veneno particular. «Rosa, hay que ser realistas. El niño nunca va a ser normal. ¿Para qué gastar fortunas en terapias y profesores especiales? Es mejor aceptar la realidad y no crear falsas expectativas». Pero lo que yo estaba descubriendo, mientras veía cómo despreciaban sistemáticamente a Adrián, era mucho más grave que su falta de amor paternal. Cristina había dejado de trabajar después del nacimiento de Adrián, alegando que era imposible compatibilizar un empleo con un niño así. Pero en realidad, yo la había visto en redes sociales presumiendo de sus tardes de spa en centros de lujo, sus compras compulsivas en tiendas caras, sus almuerzos de 3 horas con amigas en restaurantes exclusivos. Álvaro se gastaba fortunas en viajes a las Canarias cada verano, 8.000 euros por viaje, en coches alemanes nuevos cada 2 años. El último había costado 35.000 euros, en cenas en restaurantes caros 3 veces por semana. Todo financiado indirectamente por mí,
por los préstamos familiares constantes que Álvaro me pedía para sus eternamente fracasadas oportunidades de negocio imperdibles. La gota que colmó el vaso llegó hace un año, cuando descubrí por casualidad algo que me rompió el corazón en 1000 pedazos. Carmen, mi vecina de toda la vida, me contó que su hijo Roberto, que trabaja en la misma empresa que Álvaro, había oído una conversación terrible. «Rosa», me dijo Carmen una tarde mientras tomábamos café en su cocina, «no sé si debería contarte esto, pero creo que tienes derecho a saberlo». Álvaro había estado hablando con sus compañeros de trabajo durante el almuerzo, y Roberto lo había oído decir que Adrián era el castigo de Dios por los pecados de la familia, y que la naturaleza debería haberse encargado de él desde el principio. Según Roberto, Álvaro había dicho literalmente: «Mi madre se empeña en tratarlo como si fuera normal, pero todos sabemos que es un vegetal. Al menos cuando ella se muera, el problema se resolverá solo». Esa noche lloré como no lloraba desde la muerte de Antonio. No por mí, sino por Adrián, por ese niño inocente que tenía la desgracia de tener por padres a 2 monstruos sin corazón. Fue entonces cuando me di cuenta de algo fundamental que había estado negando durante años. Álvaro siempre había visto mi dinero como una extensión natural de sus derechos, como si fuera una herencia que podía gastar por adelantado, pero nunca había demostrado amor genuino ni por su hijo ni por mí. Éramos recursos económicos para él, no familia. Adrián era un gasto molesto, y yo era un cajero automático con patas. Pero ellos no tenían ni la más mínima idea de cuál era la verdadera extensión de mis recursos financieros. No sabían que durante 25 años, mientras ellos me veían como la abuela viuda con algunos ahorros guardados bajo el colchón, yo había construido meticulosamente un patrimonio considerable que ni en sus sueños más ambiciosos podrían haber imaginado. Y ahora, con mi nieto Adrián abandonado en mis brazos como un paquete no deseado, había llegado el momento de que mi querida familia descubriera exactamente con quién se habían metido durante todos estos años. Los primeros días con Adrián viviendo permanentemente en mi casa fueron una revelación que cambió mi perspectiva sobre todo. Ese niño que sus padres consideraban defectuoso y vegetal me sorprendió desde el primer momento con una inteligencia que literalmente me cortaba la respiración. Adrián llegó a mi casa un viernes por la tarde, con esa maleta azul pequeña que contenía toda su vida: 4 camisetas, 3 pantalones, ropa interior, un pijama gastado y un osito de peluche al que llamaba Simón, el único objeto al que parecía tener apego emocional. La habitación de invitados se convirtió en su cuarto, y yo me dediqué esos primeros días a observarlo, a entender sus necesidades, a descubrir cómo funcionaba su mente extraordinaria. En apenas 2 semanas, Adrián había memorizado completamente toda la rutina de mi casa. Sabía exactamente cuántos pasos había desde su habitación hasta la cocina, 23 pasos contando con su pie derecho. Había desarrollado su propio sistema de orientación espacial usando sonidos, olores y texturas. Se movía por la casa con una seguridad que me asombraba, como si hubiera vivido aquí toda su vida. Pero lo que más me impresionó fue su capacidad matemática natural. Una tarde de la primera semana, mientras yo hacía las cuentas mensuales de las papelerías en la mesa del comedor, Adrián se acercó curioso, atraído por el sonido de la calculadora y el crujido de los papeles. «Yaya, ¿qué son todos esos números?», me preguntó con esa curiosidad genuina que tienen los niños inteligentes. Le expliqué pacientemente que estaba calculando las ganancias mensuales de mis 3 papelerías, sumando ingresos, restando gastos, calculando impuestos, gestionando inventarios. Eran operaciones complejas que incluían porcentajes, IVA, descuentos, márgenes de beneficio. Para mi absoluto asombro, Adrián empezó a hacer los cálculos mentalmente mientras yo los hacía con la calculadora. Al principio pensé que era casualidad, pero cuando empezó a corregir algunos errores que yo había cometido, me di cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. «El resultado no es 2.847 euros, Yaya. Es 2.983 euros», me dijo con naturalidad.
Te olvidaste de restar el IVA de las facturas de papelería de colores y sumaste 2 veces el alquiler del local de delicias. Revisé los cálculos. Tenía razón en todo. Un niño de 8 años con discapacidad visual estaba resolviendo problemas contables complejos de memoria, más rápido y con más precisión que yo con mi calculadora. Esa misma noche llamé a Elena Rodríguez, la directora de la mejor escuela para discapacitados visuales de Castilla y León, que estaba en Salamanca. Le expliqué la situación de Adrián y las capacidades que había observado. «Señora Padilla», me dijo Elena después de escuchar mi relato, «lo que me describe suena a un caso de superdotación asociada a discapacidad visual. Es más común de lo que la gente piensa. Muchos niños ciegos desarrollan capacidades matemáticas excepcionales porque su cerebro compensa la falta de visión potenciando otras áreas». Al lunes siguiente, Adrián estaba matriculado en el centro especializado más prestigioso de la región. Pero yo no me conformé con eso. Si mi nieto tenía capacidades excepcionales, iba a recibir una educación excepcional, costara lo que costara. Contraté a Fernando Martín, un profesor particular especializado en matemáticas avanzadas para niños superdotados. Fernando venía a casa 3 tardes por semana y quedaba fascinado con la facilidad de Adrián para resolver problemas complejos. «Este niño», me dijo después de la 3ª clase, «está resolviendo ejercicios de nivel de primero de carrera universitaria». También contraté a María José Hernández, profesora de música del Conservatorio de Valladolid, porque había notado el oído excepcional de Adrián. Podía identificar cualquier nota musical, reproducir melodías complejas después de escucharlas una sola vez, e incluso componer pequeñas piezas con una estructura musical sorprendentemente sofisticada. Y a Carlos Vega, especialista en informática adaptada, que enseñaba a Adrián a usar tecnología específica para personas ciegas, lectores de pantalla, sintetizadores de voz, teclados especiales. Adrián absorbía estos conocimientos como una esponja. Los gastos eran considerables: 800 euros mensuales por el colegio especializado, 200 euros por clase con cada profesor particular, 2.400 euros al mes solo en profesores, más materiales especiales, tecnología adaptada, transporte. Pero por primera vez en años estaba invirtiendo mi dinero en algo que realmente valía la pena. Mientras tanto, Álvaro seguía llamándome esporádicamente, pero exclusivamente para pedir préstamos familiares. «Mamá, necesito 15.000 euros urgentes para una oportunidad increíble de inversión inmobiliaria que no puedo dejar pasar». «Oh, mamá, se me ha estropeado el coche y necesito 8.000 euros para uno nuevo porque el mío ya no tiene arreglo». Nunca, ni una sola vez en esas llamadas, preguntaba por Adrián. Ni cómo estaba, ni cómo se adaptaba, ni si necesitaba algo. Fue durante una de estas conversaciones telefónicas, 3 meses después de que Adrián llegara a vivir conmigo, cuando Álvaro mencionó algo que me puso inmediatamente en alerta máxima. «Por cierto, mamá», me dijo con un tono aparentemente casual, «las vecinas del barrio le han comentado a Cristina que estás gastando muchísimo dinero en profesores especiales para Adrián. Clases particulares caras, colegios privados, tecnología. ¿De dónde sacas tanto dinero para todo eso?». Ahí estaba. La codicia familiar asomando la cabeza como una serpiente. Álvaro empezaba a sospechar que yo tenía más recursos económicos de los que él había imaginado durante todos estos años. Y conociendo a mi hijo como lo conocía después de 35 años, sabía que esa sospecha se convertiría rápidamente en investigación activa. Decidí actuar con precaución estratégica. Al día siguiente, visité a mi abogado, don Miguel Herrera, un hombre de 65 años que llevaba mis asuntos legales desde hacía 15 años y que era la única persona en el mundo que conocía la verdadera extensión de mi patrimonio. «Don Miguel», le dije durante nuestra reunión en su despacho, «necesito proteger ciertos intereses familiares y establecer un fondo educativo completamente blindado para mi nieto». Don Miguel me miró con esa sonrisa sabia que lo caracterizaba, esa sonrisa de abogado experimentado que ha visto de todo en décadas de profesión.
Señora Rosa, me dijo mientras ajustaba sus gafas de lectura, después de 25 años viendo cómo usted manejaba sus finanzas con la inteligencia de un tiburón de Wall Street, creo que ha llegado el momento de que alguien más en su familia descubra la verdadera extensión de su imperio económico, ¿no le parece? Tenía razón. Durante todos estos años había mantenido en secreto absoluto la magnitud real de mi patrimonio. Solo don Miguel y yo conocíamos las cifras exactas, las 3 papelerías prósperas que generaban beneficios anuales de 180.000 euros, los 2 locales comerciales que alquilaba en el centro de Valladolid por 4.800 euros mensuales cada uno, la cartera de inversiones diversificada en fondos mixtos que había crecido hasta superar el 1.000.000 de euros, las cuentas de ahorro repartidas estratégicamente en 3 bancos diferentes. Señora Rosa, me dijo don Miguel mientras revisaba mis documentos financieros más recientes, usted tiene un patrimonio líquido que supera los 2,5 millones de euros. Es hora de que tome decisiones estratégicas inteligentes sobre el futuro de este dinero. Establecimos inmediatamente el fondo educativo para Adrián. 500.000 euros destinados exclusivamente a su formación integral, blindados legalmente contra cualquier tipo de reclamación externa o familiar. Pero sobre todo, decidí que había llegado el momento de que mi familia conociera exactamente quién era Rosa Padilla en realidad. Esa noche, después de acostar a Adrián con un cuento que le leía en voz alta, había empezado a enseñarle braille, pero él prefería que le leyera yo porque le gustaba el sonido de mi voz. Me senté en la cocina a reflexionar sobre los últimos 23 años de mi vida. Había pasado más de 2 décadas sacrificándome económica y emocionalmente por un hijo que ahora veía a su propio hijo como basura humana. Había financiado una vida de lujos irresponsables para una familia que me trataba como un cajero automático con patas y que había abandonado cruelmente al miembro más vulnerable y más extraordinario de toda la dinastía Padilla. Pero ellos no sabían, no tenían ni la más remota idea de que habían subestimado completamente a la vieja Rosa. No sabían que la abuela viuda con algunos ahorros guardados era en realidad una mujer de negocios astuta que había construido meticulosamente un pequeño imperio financiero durante 25 años de trabajo inteligente y sacrificio estratégico. Y estaban a punto de descubrirlo de la manera más impactante y devastadora posible. Adrián, desde su habitación, me gritó con esa voz dulce que me derretía el corazón. «Ya. ¿Mañana me enseñas más problemas de matemáticas difíciles?» «Claro que sí, amor mío», le respondí. «Te voy a enseñar que en la vida, igual que en las matemáticas, siempre hay soluciones elegantes cuando una conoce las fórmulas correctas». Y yo tenía la fórmula perfecta para resolver definitivamente el problema de mi familia disfuncional. La curiosidad de Álvaro sobre mis gastos con Adrián no tardó ni 3 semanas en materializarse en acción directa de espionaje familiar. Era un sábado por la mañana de octubre cuando apareció en mi casa sin avisar, acompañado de Cristina y armado con excusas transparentes y sonrisas falsas que no engañaban a nadie con 2 dedos de frente. Yo estaba en el salón ayudando a Adrián con sus ejercicios de matemáticas avanzadas. Fernando le había puesto problemas de álgebra que normalmente resuelven estudiantes de secundaria, cuando sonó el timbre a las 11 de la mañana. «Hola, mamá. Pensamos en pasar a verte porque hacía mucho que no sabíamos de ti», me dijo Álvaro con esa sonrisa fingida que había perfeccionado desde niño cuando quería algo importante. Era la misma sonrisa que ponía a los 10 años cuando había roto algo y trataba de convencerme de que había sido accidente. Cristina entró detrás de él como una reina destronada, llevando esos zapatos de tacón ridículamente altos que siempre calzaba para demostrar que estaba por encima de todos nosotros, especialmente de las mujeres mayores como yo. Sus ojos recorrieron inmediatamente toda la casa con la voracidad de un tasador profesional, buscando evidencias visuales de mis inversiones exageradas en Adrián. «¿Cómo está el niño?», preguntó Cristina después de 5 minutos de charla superficial, como si Adrián fuera una planta de interior que hay que regar de vez en cuando.
Ni siquiera usó su nombre, como si pronunciar Adrián fuera demasiado esfuerzo emocional para ella. Adrián está muy bien, le respondí secamente. Está progresando extraordinariamente en sus estudios. Sus profesores están asombrados con su capacidad. Cristina intercambió una mirada significativa con Álvaro. Era obvio que habían venido con un plan preestablecido de investigación. Durante el almuerzo que preparé, porque obviamente ellos no trajeron nada, como era su costumbre de siempre, empezó el interrogatorio disfrazado de conversación familiar casual. «Mamá», comentó Álvaro mientras cortaba el pollo guisado que había preparado, «hemos oído por ahí que Adrián tiene muchos profesores particulares que vienen a casa. Debe estar costándote una fortuna con todos esos tutores privados especializados. Cada niño merece recibir la educación que necesita para desarrollar su potencial», le respondí sin entrar en detalles económicos específicos. «Claro, claro», añadió Cristina con esa voz melosa que usaba cuando quería parecer comprensiva. «Pero Rosa, seamos realistas. ¿No sería más práctico y económico meter a Adrián en una institución especializada del Estado? Hay centros públicos muy buenos y te ahorrarías todo ese gasto en profesores privados carísimos». Ahí estaba la verdadera intención. Querían que redujera mis gastos en Adrián, no por el bienestar del niño, sino porque empezaban a sospechar que yo tenía más dinero del que habían imaginado y querían asegurarse de que esos recursos siguieran disponibles para ellos. Además, continuó Cristina con su veneno particular, podrías usar todo ese dinero que te gastas en él para ayudar a quien realmente va a dar rentabilidad a largo plazo. Y señaló a Álvaro con una sonrisa que no ocultaba ni un ápice su codicia. Pero lo que no sabían es que yo los había pillado en flagrante delito de espionaje doméstico. Mientras preparaba el café después del almuerzo, los observé a través del reflejo del cristal de la ventana de la cocina, husmeando descaradamente por el salón. Álvaro había abierto sin disimulo el cajón del escritorio donde guardo algunos documentos administrativos, y Cristina fotografiaba con su móvil los extractos bancarios que yo había dejado estratégicamente a la vista, no por descuido, sino para ver hasta dónde llegaba su curiosidad. Era correspondencia reciente de mi gestor de inversiones de Banco Santander, extractos de cuentas corrientes que ellos desconocían completamente, documentación de propiedades inmobiliarias que nunca habían imaginado que poseyera, informes trimestrales de rentabilidad de fondos de inversión con cifras que los dejaron boquiabiertos. Los vi calculando mentalmente las cifras, susurrando números entre ellos como dos contables ansiosos, con los ojos brillándoles de avaricia pura y dura. Era fascinante y repugnante a la vez observar cómo sus cerebros procesaban la información financiera como máquinas calculadoras humanas. Cuando volví al salón con el café, actuaron como si nada hubiera pasado, pero la tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Álvaro carraspeó nerviosamente y adoptó ese tono condescendiente que usaba cuando creía tener información privilegiada. «Mamá, hemos estado reflexionando durante estos meses. Tal vez fuiste demasiado impulsiva al aceptar quedarte permanentemente con Adrián. Es una responsabilidad económica y emocional enorme para una mujer de tu edad. Sobre todo», añadió Cristina con fingida preocupación, «cuando hay otros miembros de la familia que podrían beneficiarse muchísimo de tu generosidad tradicional». Ahí estaba finalmente la verdadera razón de la visita sorpresa. No venían a interesarse por el bienestar de Adrián, que durante toda la comida había permanecido discretamente en su habitación haciendo ejercicios de braille, oyendo cada palabra de la conversación a través de la puerta entreabierta. Venían como buitres a evaluar mis recursos económicos y a plantear sus reclamaciones futuras sobre mi patrimonio. «Álvaro, Cristina», les dije con la voz más serena que pude conseguir, «quiero que sepáis que estoy organizando cuestiones sucesorias muy importantes. He decidido tomar decisiones definitivas e irreversibles sobre el futuro económico de la familia Padilla». El silencio que siguió a mis palabras fue absolutamente ensordecedor. Álvaro y Cristina se miraron con esa comunicación silenciosa telepática que tienen las parejas cuando huelen dinero en grandes cantidades y no saben si van a conseguir acceso a él. «¿Decisiones definitivas?»,
preguntó Álvaro, intentando mantener un tono casual, pero sin conseguir ocultar la ansiedad que le temblaba en la voz. Sí, hijo mío. Decisiones que van a aclarar muchas cosas de una vez por todas. Muy pronto vais a entender exactamente cuál es la situación patrimonial real de esta familia y cuáles van a ser las consecuencias de las elecciones que habéis hecho. Después de que se marcharan, más rápido de lo habitual, probablemente para ir a procesar la información financiera que habían fotografiado, fui directamente a la habitación de Adrián. Lo encontré sentado en su cama, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, pero con una expresión de dignidad que me partió el corazón. Yaya, me susurró con esa madurez terrible que tienen los niños que han sufrido demasiado. He oído toda la conversación. Papá y mamá han venido solo para ver cuánto dinero tienes. ¿No han preguntado ni una vez cómo estoy yo? La inocencia devastadora de esa pregunta me hizo llorar por dentro. Este niño de 8 años había entendido en una tarde lo que me había costado años aceptar, que para Álvaro y Cristina las personas éramos solo números en cuentas bancarias, recursos económicos que explotar, inversiones que rentabilizar. Adrián, cariño mío, le dije sentándome a su lado y acariciándole el pelo. Hay personas en este mundo que confunden sistemáticamente el precio con el valor. Tus padres biológicos nunca han entendido que tú no tienes precio porque tu valor como persona es infinito e incalculable. Esa misma noche, después de acostar a Adrián con su cuento de siempre, llamé a don Miguel Herrera a su casa. Don Miguel, siento llamarle tan tarde, pero creo que ha llegado el momento de que mi familia conozca toda la verdad sobre mi situación patrimonial. Prepare todos los documentos necesarios. El lunes quiero que convoque una reunión formal en su despacho. Es hora de que Álvaro y Cristina descubran exactamente con quién se han metido durante todos estos años. La partida de ajedrez definitiva estaba a punto de empezar, y ellos ni siquiera sabían que yo llevaba 25 años colocando estratégicamente todas las fichas ganadoras en el tablero. El lunes por la mañana, a las 9 en punto, llamé a Álvaro con una voz que no admitía discusión. Había pasado el fin de semana organizando mentalmente la estrategia de revelación con la precisión de un general planificando una batalla decisiva. Hijo, necesito que vengas con Cristina esta tarde a las 5 en punto al despacho de don Miguel Herrera. No es una invitación, es una convocatoria familiar obligatoria. ¿Don Miguel? ¿El abogado?, preguntó Álvaro, y pude detectar inmediatamente el nerviosismo en su voz. Después de 35 años, siendo su madre, conocía cada matiz de su entonación. ¿Qué tipo de asuntos legales, mamá? Los asuntos patrimoniales de los que hablamos el sábado, sobre las decisiones definitivas del futuro económico de la familia Padilla. Pero mamá, ¿no podemos hablar de eso en casa tranquilamente? ¿Para qué necesitamos abogados? Álvaro, estate en el despacho de don Miguel a las 5. Punto. A las 5 en punto estaban sentados en las sillas de cuero del despacho de don Miguel, vestidos como si fueran a una entrevista de trabajo importante. Adrián se había quedado en casa con Carmen, mi vecina de confianza, haciendo ejercicios de composición musical, otro de sus talentos extraordinarios que estaba floreciendo bajo estimulación adecuada. Don Miguel había preparado su despacho como una auténtica sala de guerra financiera. Sobre su mesa de caoba maciza, perfectamente ordenados en carpetas etiquetadas, estaban todos los documentos que iban a cambiar sus vidas para siempre. Escrituras notariales de propiedades, extractos bancarios detallados de los últimos 5 años, documentación completa de inversiones, informes profesionales de rentabilidad de las papelerías, valoraciones inmobiliarias actualizadas. Señores Álvaro y Cristina, empezó don Miguel con su voz profesional más seria, esa voz que había perfeccionado en 40 años de carrera jurídica. Su madre me ha solicitado formalmente que les comunique la situación patrimonial real y completa de la familia Padilla. Álvaro y Cristina se sentaron en el borde de sus sillas, expectantes como niños esperando regalos de Navidad.
Supongo que pensaban que iban a recibir buenas noticias sobre su herencia futura, sobre cantidades que podrían reclamar, sobre recursos a los que tenían derecho. Rosa Padilla posee actualmente un patrimonio neto total de 2.847.000 euros, anunció don Miguel con la naturalidad de quien lee la lista de la compra. Silencio absoluto. El tipo de silencio que se produce cuando una bomba nuclear explota y durante unos segundos nadie puede procesar lo que acaba de suceder. Don Miguel continuó implacable, disfrutando profesionalmente del momento. Desglosado en los siguientes activos: 3 papelerías con un valor de mercado conjunto de 890.000 euros, según tasación actualizada de este mes. 2 locales comerciales en el centro de Valladolid, valorados en 620.000 euros, una cartera de inversiones diversificada en fondos mixtos y renta variable por valor actual de 1.150.000 euros, y liquidez disponible inmediata en diferentes entidades financieras por 187.000 euros. Álvaro se había puesto pálido como un papel. Álvaro parpadeó repetidamente, como si tuviera algo en los ojos que le impidiera ver con claridad. «¿Perdón?», murmuró Cristina con un hilo de voz. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. «Mamá, ¿tú tienes casi 3 millones de euros?» «Los he tenido durante años, Álvaro. Mientras tú creías que era una pobre viuda con algunos ahorros guardados debajo del colchón, yo estaba construyendo meticulosamente un patrimonio sólido y diversificado». Cristina había empezado a calcular mentalmente con la velocidad de una máquina registradora y la realidad la golpeó como un martillo en la cabeza. Todo su nivel de vida, todos sus lujos, toda su existencia cómoda dependía exclusivamente de una mujer a la que habían tratado como cajero automático durante una década. Pero ahí no acababa la revelación devastadora. Don Miguel sacó otra carpeta más voluminosa, la carpeta que contenía la documentación que verdaderamente les iba a destrozar el mundo. Durante los últimos 15 años, continuó don Miguel consultando una hoja de cálculo detallada, la señora Rosa Padilla ha financiado directa e indirectamente los gastos de vida de ustedes por un importe total verificado de 347.000 euros. Desglosado en avales empresariales por 180.000 euros, préstamos familiares directos por 89.000 euros, pagos de estudios universitarios por 40.000 euros, contribuciones a compra de vivienda por 45.000 euros, gastos de boda por 15.000 euros y múltiples gastos menores documentados que suman los restantes 28.000 euros. Cristina había empezado a respirar agitadamente. La realidad la aplastaba con el peso de una avalancha. Ellos no tenían absolutamente nada propio. Cada mueble de su casa, cada coche que habían conducido, cada viaje que habían hecho, cada cena en restaurante caro, cada capricho que se habían permitido, todo había sido financiado por la mujer a la que acababan de abandonar cruelmente. «Pero, señores», continuó don Miguel, con una sonrisa profesional que no ocultaba cierta satisfacción, «eso no es todo lo que su madre me ha solicitado comunicarles hoy». Sacó el documento que había estado esperando mostrarles durante semanas, el testamento modificado, firmado y sellado ante notario. La señora Rosa Padilla ha tomado decisiones testamentarias importantes sobre su sucesión patrimonial. Adrián Padilla García ha sido nombrado único heredero universal de la totalidad del patrimonio de su abuela. Además, se ha establecido un fondo educativo blindado e intocable de 500.000 euros destinado exclusivamente a garantizar su formación académica integral hasta la finalización de estudios universitarios de máximo nivel. El golpe fue tan brutal que Álvaro se levantó de la silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica de alto voltaje. «Esto es completamente imposible. Yo soy tu hijo biológico. No puedes desheredarme completamente por él». «Álvaro», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, «quien abandona voluntariamente a un hijo inocente no hereda de su madre. Es así de simple y de justo». Cristina había entrado en pánico total, hiperventilando como si le faltara el oxígeno.
Rosa, esto es una locura temporal. No puedes hacer algo así. Nosotros somos la familia real. Adrián es solo... ¿Qué es Adrián, Cristina? La interrumpí con una voz de acero. ¿Un defectuoso? ¿Una carga? ¿Basura que entorpece vuestros planes de vida? ¿Un castigo de Dios? Sus propias palabras les explotaron en la cara como granadas de fragmentación. Don Miguel entonces asestó el golpe de gracia, el golpe que los iba a destruir económicamente de manera inmediata e irreversible. Además, la señora Rosa Padilla ha cancelado con efectos inmediatos todos los avales y garantías que proporcionaba a las actividades empresariales de su hijo, retirándose completamente de cualquier responsabilidad financiera futura respecto a las deudas o compromisos económicos de ustedes. La realidad los golpeó con la fuerza de un tsunami devastador. Álvaro estaba completamente arruinado. Sus empresas exitosas eran fachadas vacías sostenidas únicamente por mi dinero. Sin mis avales no podía acceder a créditos bancarios. Sin mis préstamos familiares no podían mantener ni una semana su nivel de vida ostentoso. «Mamá», balbuceó Álvaro con lágrimas de desesperación, «no puedes hacer esto. Somos familia. Llevamos la misma sangre. Familia es quien cuida, quien ama incondicionalmente, quien protege a los vulnerables. Vosotros abandonasteis a un niño inocente porque os resultaba económicamente inconveniente. Ahora vais a descubrir en vuestra propia carne lo que se siente al ser abandonados». Salieron del despacho de don Miguel completamente destruidos, entendiendo por primera vez en sus vidas egoístas que la pobre viuda con la que habían jugado durante años resultó ser la mujer más poderosa económicamente de sus existencias, y que acababan de perderla para siempre. Los días que siguieron a la revelación en el despacho de don Miguel fueron una demostración magistral de manipulación desesperada por parte de Álvaro y Cristina. Era como observar a dos ahogados intentando usar todas las técnicas de supervivencia que conocían, sin darse cuenta de que ellos mismos habían cortado las cuerdas que los mantenían a flote. Álvaro no tardó ni 24 horas en llamar con su primera estrategia: el chantaje emocional clásico, refinado durante décadas de práctica familiar. «Mamá, he pasado toda la noche en vela reflexionando profundamente sobre lo que hablamos ayer. Tienes razón en muchas cosas. Cometimos errores graves con Adrián. Pero somos familia, mamá. Llevamos la misma sangre. Compartimos los mismos recuerdos, las mismas tradiciones. No puedes destruir décadas de historia familiar por un momento puntual de debilidad humana». Era absolutamente patético escucharle referirse a 8 años de maltrato sistemático y abandono cruel como un momento puntual de debilidad. Como si rechazar a tu propio hijo discapacitado fuera equivalente a llegar tarde a una cita. «Álvaro», le respondí con una paciencia que no sentía, «tú mismo me dijiste literalmente que no querías esa carga. Tus palabras exactas fueron que Adrián entorpecía vuestros planes y que no valía la pena gastar dinero en un defectuoso. Mamá, yo estaba atravesando un período de estrés extremo, agobiado económicamente por las deudas de la empresa. Cristina estaba pasando por una depresión posparto tardía muy severa. No éramos nosotros mismos, no pensábamos con claridad. Mentiras elaboradas una tras otra. Durante los meses previos al abandono de Adrián, yo los había visto en sus redes sociales presumiendo de viajes a Canarias que costaban 8.000 euros. De coches nuevos de 35.000 euros, de cenas en restaurantes de lujo que costaban 200 euros por velada. Su estrés económico se financiaba íntegramente con mi dinero. La llamada de Cristina llegó exactamente 2 horas después, con una estrategia completamente diferente, pero igualmente calculada: el arrepentimiento teatral acompañado de victimización. «Rosa, soy Cristina. Necesito que sepas que yo siempre quise profundamente a Adrián. Fue Álvaro quien me convenció de que era lo mejor para todos nosotros. Yo era solo una mujer joven, asustada, sin experiencia previa con niños especiales, sin apoyo psicológico adecuado.
Cristina, le recordé sin piedad, tú fuiste quien dijo que daba vergüenza salir a la calle con él y que era mejor que se quedara encerrado en casa para no molestar a la gente normal. Silencio incómodo al otro lado de la línea. Luego, el cambio inmediato de táctica. Rosa, si nos das una segunda oportunidad, podemos volver a ser una familia completa y funcional. Álvaro y yo hemos estado hablando seriamente y estamos completamente dispuestos a compartir la custodia legal de Adrián contigo. Compartir la custodia. Como si Adrián fuera una propiedad inmobiliaria que se puede repartir según conveniencia económica de los adultos. Hemos pensado un sistema equitativo, continuó Cristina con entusiasmo fingido. Adrián puede quedarse contigo los fines de semana y todas las vacaciones escolares. Nosotros nos haríamos cargo responsablemente entre semana. Sería beneficioso para todos. Beneficioso para ellos, quería decir. Les daría acceso legal a mi patrimonio a través de Adrián. Pero la propuesta formal, meticulosamente preparada, llegó el miércoles cuando aparecieron en mi casa con un documento escrito a máquina. Álvaro había preparado lo que él consideraba una solución win-win que beneficia a toda la familia. Mamá, mira, hemos reflexionado y diseñado una propuesta que resuelve todos los problemas de manera inteligente. Adrián puede quedarse físicamente contigo los fines de semana y vacaciones escolares, porque reconocemos que has desarrollado una relación especial con él. Nosotros nos hacemos cargo de la custodia legal y la educación diaria entre semana. ¿La educación diaria? Estos eran los mismos que consideraban tirar dinero, invertir en profesores especializados. Tú mantienes el apoyo financiero para su educación especial, porque tienes más experiencia y recursos. Y yo me haría cargo de la gestión profesional de tus inversiones para optimizar la rentabilidad familiar global. ¿La gestión de mis inversiones? Este hombre que había fracasado estrepitosamente en todos sus negocios, quería ahora optimizar mi patrimonio de casi 3 millones de euros. Y por supuesto, añadió Cristina con esa sonrisa calculada que no engañaba a nadie, la herencia se reestructura de manera equitativa y proporcional. Es lo legalmente justo. Álvaro es tu hijo biológico directo. Los observé durante largos minutos, estudiando sus caras ansiosas, sus gestos calculados, sus sonrisas transparentemente falsas. Era fascinante desde el punto de vista antropológico observar cómo operaban dos seres humanos cuando estaban completamente desesperados. ¿Habéis preguntado a Adrián qué opina de este acuerdo familiar?, les pregunté. Se miraron confundidos. Era obvio que ni se les había ocurrido que la opinión del niño al que habían abandonado pudiera tener alguna relevancia en las negociaciones. «Mamá», dijo Álvaro con impaciencia mal disimulada, «él es solo un niño de 8 años. Los adultos responsables toman las decisiones importantes que afectan al bienestar familiar. Los adultos verdaderamente responsables, sí. Vosotros habéis demostrado repetidamente que sois incapaces de tomar decisiones que no sean puramente egoístas y económicamente motivadas. Don Miguel me había aconsejado la semana anterior sobre blindaje patrimonial total. Había transferido todas mis propiedades a una sociedad familiar de la cual Adrián era el único beneficiario y yo la administradora vitalicia con poderes absolutos. Legalmente, Álvaro no podía reclamar absolutamente nada. Mi decisión es completamente definitiva e irreversible, les anuncié con una calma que me sorprendía. Voy a dedicar toda mi energía, todo mi tiempo y todos mis recursos económicos al desarrollo integral de Adrián. Tuvisteis 8 años completos para amar a este niño extraordinario. Elegisteis consciente y voluntariamente el dinero por encima de él. Ahora no tendréis ni lo uno ni lo otro. Álvaro explotó con una rabia que hacía años que no le veía. Esto es chantaje emocional puro y duro, mamá. Nos estás castigando desproporcionadamente por ser honestos sobre nuestras limitaciones personales. No, Álvaro, os estoy dando exactamente lo que me pedisteis, libertad total para vivir vuestra vida sin la carga de Adrián y sin la carga de mi dinero.
Cristina intentó un último recurso desesperado, jugando la carta del chantaje familiar. Rosa, si persistes en esta locura, te garantizo que nunca más en la vida volverás a ver a tu hijo. Álvaro cortará el contacto para siempre. Morirás sola. Perfecto, respondí sin vacilar. Un hijo que abandona a su propio hijo por dinero y que amenaza a su madre por dinero no es un hijo. Es un parásito emocional. Salieron de mi casa amenazando con pleitos judiciales, con demandas por herencia legítima, con hacer público en todo Valladolid lo que me estaban haciendo. Pero don Miguel ya había anticipado todas las defensas legales posibles. Mi patrimonio estaba blindado como una fortaleza. Mi posición legal era absolutamente inatacable, y ellos no tenían nada excepto su propia codicia expuesta al aire. Esa noche, Adrián me preguntó con esa inocencia devastadora: Yaya, ¿por qué papá y mamá están siempre tan enfadados cuando vienen a casa? Porque han descubierto que no pueden comprarnos cariño, y eso les da muchísimo miedo. La guerra había comenzado oficialmente, pero ellos no sabían que yo llevaba 25 años preparándome estratégicamente para esta batalla final. La paciencia es una virtud que se aprende con los años y el sufrimiento, y yo había aprendido a ser extraordinariamente paciente después de 68 años en este mundo cruel. Pero había llegado finalmente el momento de la acción decisiva, de ejecutar la estrategia que había estado planificando meticulosamente durante semanas. El viernes por la mañana, a primera hora, ejecuté la operación financiera que había estado preparando como un general planifica la batalla definitiva. Primero llamé personalmente a todos los bancos donde Álvaro tenía créditos avalados por mí. Uno tras otro, como fichas de dominó cayendo en cadena, retiré sistemáticamente todas las garantías parentales. Buenos días, soy Rosa Padilla. Llamo para retirar inmediatamente todos los avales que proporciono a los créditos de mi hijo, Álvaro Padilla García. Su línea de crédito empresarial por 45.000 euros, cancelada. Su hipoteca del piso sin avalista materno. Su tarjeta de crédito corporativa con límite de 15.000 euros, bloqueada instantáneamente. Simultáneamente, don Miguel presentó en el Juzgado de Primera Instancia, número 3 de Valladolid, toda la documentación para la transferencia definitiva e irreversible de la custodia legal de Adrián. Con toda la evidencia del abandono voluntario por escrito, las grabaciones de las conversaciones donde Álvaro rechazó explícitamente la paternidad llamando a su hijo defectuoso, y los informes psicológicos que demostraban el daño emocional causado al menor, el proceso fue una formalidad administrativa. Pero la verdadera revolución, la transformación que iba a marcar la diferencia entre la victoria y la destrucción total, la ejecuté en el terreno donde más podía doler a largo plazo: la educación excepcional de Adrián. Esa misma mañana puse en venta 2 de las 3 papelerías. La inyección de capital fue inmediata y masiva. 620.000 euros líquidos que invertí completamente, hasta el último euro, en el futuro de mi nieto. No era un gasto, era la inversión más inteligente de mi vida. Contraté inmediatamente a la doctora Elena Martínez, reconocida especialista en educación para superdotados con discapacidad visual, que venía desde Madrid en AVE 3 veces por semana para trabajar personalmente con Adrián. Sus honorarios eran 400 euros por sesión, pero los resultados eran espectaculares. También fiché a David Ruiz, un joven informático brillante de 28 años, que había desarrollado software innovador para personas ciegas y que estaba revolucionando la tecnología asistiva en toda Europa. David enseñaba a Adrián programación adaptada, desarrollo de aplicaciones y pensamiento algorítmico avanzado. 300 euros por clase, 2 veces por semana. Y a Marta Vega, profesora titular de matemáticas aplicadas en la Universidad de Salamanca, que había trabajado en proyectos de colaboración con el MITE en temas de cálculo avanzado para niños prodigio. Marta venía los sábados por la mañana para sesiones intensivas de 4 horas, 500 euros por sesión.
El cambio en Adrián fue absolutamente espectacular y emocionante. En solo 2 meses de educación intensiva personalizada, había desarrollado métodos propios de cálculo mental que impresionaban hasta a profesores universitarios con décadas de experiencia. Resolvía ecuaciones de segundo grado de cabeza, creaba algoritmos lógicos complejos para optimizar rutas espaciales, componía melodías matemáticamente perfectas al piano que dejaban boquiabiertos a músicos profesionales. Mientras tanto, Álvaro descubrió las consecuencias devastadoras de mi corte financiero exactamente el mismo día que ejecuté la operación. Su banco le llamó a las 2 de la tarde para comunicarle que se había vencido automáticamente su línea de crédito y que sin garantías parentales no podía renovarla bajo ningún concepto. Su socio empresarial, Roberto Mendoza, lo abandonó esa misma tarde al enterarse de que las famosas conexiones financieras familiares habían desaparecido como humo. «Álvaro», le dijo Roberto según me contó después Carmen, «sin el respaldo económico de tu madre, esto no es una empresa, es una broma». La llamada desesperada de Álvaro llegó a las 8 de la tarde, con una voz quebrada que no le había oído desde que era niño. «Mamá, ¿qué has hecho exactamente? El banco dice que has retirado todos los avales sin previo aviso. Mi empresa se va a la quiebra total sin esa financiación básica». «Álvaro», le respondí con una serenidad que me sorprendió, «te ofrezco una propuesta muy simple y clara. Puedes intentar construir una relación real, genuina y desinteresada con Adrián, sin ningún beneficio económico de por medio, o puedes permanecer alejado definitivamente. Pero el grifo del dinero materno se ha cerrado para siempre. Esto es una locura destructiva, mamá. Me estás arruinando completamente la vida». «No, hijo, te estoy liberando. Ahora podrás descubrir por primera vez en tu vida quién eres realmente cuando no dependes del dinero de tu madre». El momento más emotivo y significativo de toda esta transformación llegó esa misma noche. Adrián, ahora con 9 años recién cumplidos, se acercó a mí mientras yo revisaba las facturas de sus nuevos profesores especializados. Gastos que sumaban 4.800 euros mensuales, pero que cada día demostraban ser la inversión más rentable de mi vida. «Ya», me dijo con esa voz dulce que me derretía el corazón. «He oído la conversación telefónica con papá. ¿Te está costando muchísimo dinero cuidarme como necesito?». Me arrodillé inmediatamente a su altura y le tomé las manos pequeñas entre las mías. «Adrián, amor mío, escúchame bien y no lo olvides nunca. Cada euro que invierto en tu educación se multiplica por 1000 cada vez que resuelves un problema que nadie más puede resolver. Cada euro se convierte en oro puro cada vez que me demuestras lo extraordinariamente inteligente que eres. Tú no eres un gasto, cariño. Eres la mejor inversión de mi vida». Adrián me abrazó con esa fuerza desesperada de los niños que necesitan sentirse queridos incondicionalmente. «Ya, tú eres mi mamá de verdad, ¿verdad?». En ese momento exacto supe que había ganado la guerra más importante de mi vida. No contra Álvaro y Cristina, sino contra la injusticia, contra la crueldad, contra la estupidez absoluta de quienes confunden sistemáticamente precio con valor. Sí, mi amor, soy tu mamá de verdad. Y tú eres mi hijo de verdad. Esa misma semana, las consecuencias en cascada empezaron a materializarse con una precisión matemática. Álvaro tuvo que vender urgentemente el coche alemán de 35.000 euros por 18.000 euros para pagar deudas inmediatas que no podía aplazar. Cristina tuvo que buscar trabajo por primera vez en 10 años, aceptando un puesto de dependienta en una tienda de ropa del centro comercial por 900 euros al mes. Su piso, sin poder pagar la hipoteca mensual de 1.200 euros, entró automáticamente en proceso de embargo bancario. En 3 meses tendrían que abandonar la vivienda que habían considerado suya, pero que en realidad había sido financiada por mí. La justicia emocional era matemáticamente perfecta.
quien había rechazado a la familia por dinero, había perdido simultáneamente familia y dinero. Quien había humillado a un niño inocente ahora estaba arruinado y completamente dependiente de la mujer que había menospreciado durante años. Pero lo más hermoso de toda esta transformación era observar cómo Adrián florecía día tras día. Cada mañana descubría nuevas capacidades intelectuales, desarrollaba nuevas habilidades creativas, sorprendía a sus profesores con soluciones brillantes a problemas matemáticos complejos. La venganza perfecta no es la destrucción del enemigo. Es la construcción de algo tan extraordinariamente hermoso que hace que su maldad se vea patética y pequeña por contraste. Los siguientes 3 años fueron como observar una película de transformación social en cámara rápida. Adrián, ahora con 12 años, se había convertido en una pequeña celebridad en el mundo académico español. Sus métodos revolucionarios de cálculo mental habían llamado la atención no solo de la Universidad de Valladolid, sino de profesores del Departamento de Matemáticas de universidades tan prestigiosas como la Complutense de Madrid y la Universidad de Barcelona, que venían regularmente a estudiar sus técnicas innovadoras. Yo había invertido sistemáticamente todos mis recursos disponibles en potenciar su talento excepcional sin ningún tipo de limitación económica. Contraté mentores de universidades europeas que daban clases personalizadas vía videoconferencia desde Francia, Alemania y Reino Unido. Adrián dominaba ya cálculo diferencial avanzado, resolvía problemas de estadística que estudiantes universitarios de tercer curso consideraban imposibles y había empezado a desarrollar algoritmos para tecnología asistiva que podrían revolucionar completamente la vida de millones de personas con discapacidad visual en todo el mundo. Mientras mi nieto florecía como una flor en primavera, Álvaro y Cristina se hundían inexorablemente en una espiral de consecuencias devastadoras que ellos mismos habían provocado con sus decisiones egoístas. Sin mis avales financieros, la empresa de consultoría de Álvaro quebró definitivamente en 6 meses. Su socio Roberto, al descubrir que las famosas conexiones financieras familiares eran completamente inexistentes, lo demandó por fraude empresarial y representación falsa de solvencia. Álvaro tuvo que declararse oficialmente insolvente y perdió todos sus bienes embargables. Cristina, después de 10 años sin trabajar viviendo como una princesa mantenida, tuvo que aceptar un empleo de dependienta en una tienda de ropa de Zara por el salario mínimo interprofesional. Ella, que había presumido durante años ante sus amigas de sus tardes de spa en centros de lujo y sus almuerzos exclusivos en restaurantes caros, ahora tenía que madrugar a las 8 de la mañana para doblar camisetas y atender a clientas que antes consideraba socialmente inferiores. Perdieron definitivamente el piso. Sin poder pagar la hipoteca mensual de 1.200 euros y sin mi aval como garantía adicional, el banco ejecutó implacablemente el embargo. Tuvieron que mudarse humillados a casa de los padres de Cristina, en un piso pequeño de protección oficial, en las afueras de Valladolid, donde dormían en el sofá-cama del salón como 2 adolescentes fracasados. Pero lo más duro para ellos, más incluso que la ruina económica, fue la exposición pública brutal de su verdadera naturaleza moral. Adrián había empezado a participar en Olimpiadas Matemáticas Nacionales representando a Castilla y León. En la primera competición, ganó medalla de oro, resolviendo problemas complejos que universitarios de segundo año consideraban prácticamente imposibles. En la segunda, estableció un récord nacional en la categoría de menores de 13 años. Los medios de comunicación locales y nacionales se hicieron eco masivo de la historia. El niño prodigio de Valladolid que triunfa contra todo pronóstico. En las entrevistas televisivas, Adrián hablaba abiertamente de su historia personal, con una madurez emocional que impresionaba a periodistas experimentados. Mis padres biológicos me abandonaron porque soy ciego. Me dijeron literalmente que era defectuoso y que entorpecía sus planes de vida. Pero mi yaya Rosa me enseñó que las únicas limitaciones reales existen en la mente de personas pequeñas.
La comunidad educativa y social de Valladolid conocía perfectamente quiénes eran los padres biológicos de Adrián. Álvaro y Cristina se convirtieron en auténticos parias sociales, señalados por la calle como los monstruos que abandonaron al niño prodigio. Carmen me contó que había visto a Cristina en el supermercado Mercadona, comprando marcas blancas baratas y evitando deliberadamente el contacto visual con gente que antes saludaba con superioridad condescendiente. «Rosa», me dijo Carmen una tarde, mientras tomábamos café, «esa mujer parece haber envejecido 15 años en 3. Tiene la cara de alguien que ha perdido absolutamente todo lo que consideraba importante en la vida». Álvaro intentó desesperadamente restablecer contacto a través de parientes lejanos, alegando arrepentimiento tardío. Su hermana Marisol, que vive en Salamanca y que siempre había sido una mujer sensata, me llamó para interceder patéticamente por él. «Rosa, Álvaro está completamente destrozado. Me ha jurado por la memoria de nuestro padre que se arrepiente profundamente de todo, que quiere desesperadamente recuperar a su hijo». «Marisol», le respondí con la paciencia de alguien que ha visto demasiada falsedad, «Álvaro no quiere recuperar a su hijo. Quiere recuperar el acceso a mi dinero a través de Adrián. Si realmente quisiera a su hijo, habría venido personalmente a verle en estos 3 años. Ha preferido mantener su orgullo estúpido antes que pedir perdón sincero a un niño de 12 años». Don Miguel me ayudó a documentar meticulosamente cada conquista de Adrián, cada desarrollo intelectual, cada medalla, cada reconocimiento académico, cada artículo periodístico. Creamos un expediente legal completo que demostraba objetivamente cómo Adrián había florecido exponencialmente lejos de sus padres biológicos, desarrollando capacidades que jamás habrían emergido en un ambiente de desprecio y negligencia. El golpe de gracia llegó cuando Álvaro, en un acto de desesperación absoluta y codicia desnuda, presentó una demanda judicial por alienación parental, alegando que yo había manipulado sistemáticamente a Adrián para que rechazara a sus padres biológicos. Don Miguel presentó una defensa absolutamente devastadora. Grabaciones digitales de las conversaciones originales donde Álvaro rechazó explícitamente la paternidad, documentación médica completa del daño psicológico causado por el abandono, testimonios profesionales de todos los profesores sobre el estado emocional de Adrián antes y después de vivir conmigo, y sobre todo, las propias declaraciones públicas documentadas de Álvaro llamando a su hijo defectuoso, carga y castigo de 1990. Dios. El juez desestimó completamente la demanda en una sentencia que se convirtió en jurisprudencia local y estableció que Álvaro había perdido voluntaria e irreversiblemente todos los derechos parentales. Además, le impuso las costas procesales completas, añadiendo 8.000 euros más de deuda a su ya precaria situación económica. Esa tarde, cuando le conté a Adrián sobre la sentencia judicial definitiva, me miró con esos ojos inteligentes que veían mucho más allá de su discapacidad visual. Ya, ¿crees que papá algún día entenderá que me abandonó por absolutamente nada? ¿Que cambió a su hijo por dinero que al final no era suyo? No lo sé, cariño, pero tú ya no necesitas que él lo entienda. Tú tienes tu propio camino brillante por delante. La justicia había sido matemáticamente completa y proporcionalmente perfecta. Ellos habían elegido conscientemente el dinero sobre la familia, y ahora tenían ni lo uno ni lo otro. 4 años más tarde, cuando Adrián cumplió 16 años, Álvaro y Cristina ejecutaron su jugada más desesperada y diabólicamente calculada de toda esta guerra familiar que ellos mismos habían iniciado. Para entonces, Adrián se había convertido en un auténtico fenómeno nacional que trascendía las fronteras de Castilla y León. Había aparecido en programas de televisión de máxima audiencia como prodigio matemático, resolvía problemas financieros complejos para grandes empresas multinacionales como consultor freelance independiente, y había desarrollado algoritmos revolucionarios que optimizaban inversiones y reducían riesgos empresariales con una precisión que asombraba a economistas con décadas de experiencia.
Las multinacionales españolas y europeas pagaban auténticas fortunas por sus análisis especializados. A los 16 años, Adrián tenía ingresos propios que superaban los 100.000 euros anuales. Los medios económicos especializados lo llamaban el chaval que está revolucionando el mercado financiero europeo. Revistas como Expansión y 5 Días le dedicaban portadas enteras. Fue precisamente en el programa de máxima audiencia Gente Maravillosa de Televisión Española donde Adrián emocionó al país entero con una entrevista que se volvió viral en todas las redes sociales. El presentador, Jesús Vázquez, le preguntó directamente sobre su historia personal. Y mi nieto, con esa madurez emocional que da el sufrimiento temprano transformado en sabiduría, habló sin amargura, pero con una claridad devastadora. Mi abuela Rosa me enseñó la lección más importante de mi vida, que las limitaciones no existen cuando hay amor verdadero respaldándote. Ella invirtió en mí cuando mis padres biológicos me abandonaron por ser discapacitado. Me dijeron que era defectuoso, que entorpecía sus planes de vida. Pero mi yaya me demostró que la única discapacidad real es la falta de amor y de visión. La entrevista completa se volvió viral con más de 2 millones de visualizaciones en YouTube. Adrián apareció en portadas de revistas generalistas como Hola, Semana y Lecturas. Su historia de superación inspiró documentales en televisiones autonómicas, artículos académicos en revistas especializadas y propuestas de colaboración de universidades internacionales de Estados Unidos y Reino Unido. Fue exactamente entonces cuando el éxito de Adrián alcanzó dimensiones nacionales e internacionales, cuando Álvaro vio la oportunidad económica de su vida. No había buscado contacto directo con Adrián en 4 años completos. Ni una llamada telefónica, ni una carta escrita a mano, ni un mensaje en redes sociales. Pero el día después de la entrevista en Gente Maravillosa, contrató el bufete de abogados más caro y prestigioso de Valladolid, financiado con un préstamo personal al 12% de interés anual, que no tenía ni idea de cómo iba a poder pagar. Su estrategia legal era diabólicamente calculada y técnicamente sofisticada. Demandó directamente a Adrián reclamando derechos como tutor legal biológico sobre todos los contratos de consultoría millonarios, alegando que un menor de edad no podía firmar acuerdos comerciales sin autorización parental expresa. Pero además de la estrategia judicial, Álvaro había iniciado una campaña sistemática de manipulación pública, difundiendo una versión completamente reescrita y falsa de los hechos históricos. En redes sociales, en comentarios de los artículos periodísticos sobre Adrián, incluso en una entrevista que consiguió en Radio Valladolid, Álvaro se presentaba como un padre joven que fue forzado a dejar temporalmente a su hijo con la abuela por dificultades económicas tremendas, pero que nunca renunció a su amor paternal. La situación se nos fue completamente de las manos, decía en la radio con voz quebrada artificialmente, fingiendo una emoción que no había demostrado jamás. Éramos muy jóvenes, estábamos pasando por problemas económicos devastadores. Mi madre se ofreció generosamente a cuidar de Adrián temporalmente, y nosotros, ingenuamente, aceptamos pensando que era lo mejor para él. Pero nunca fue un abandono real, siempre fue amor. Cristina también había perfeccionado su versión alternativa de la realidad. Yo sufría una depresión postparto severa que me incapacitaba completamente. No estaba en condiciones psicológicas de cuidar adecuadamente de un niño con necesidades especiales tan complejas. Rosa se ofreció como alternativa temporal mientras yo me recuperaba profesionalmente. Pero luego ella nos manipuló legalmente para quedarse permanentemente con Adrián. Era absolutamente nauseabundo escuchar cómo reescribían sistemáticamente la historia, cómo convertían su crueldad en victimismo, su abandono en decisión responsable temporal, su desprecio en amor incomprendido. Pero lo que más me indignó, hasta límites que no creía posibles, fue cuando Álvaro consiguió dar una entrevista en un programa sensacionalista de televisión local, donde lloró lágrimas de cocodrilo, hablando de lo mucho que extrañaba desesperadamente a su hijo
y de cómo yo había alienado sistemáticamente a Adrián contra sus padres biológicos. Adrián era mi orgullo absoluto, decía sollozando ante las cámaras como un actor de telenovela barata. Cada día de estos 8 años pienso en él, cada noche rezo para que algún día pueda perdonarnos y volver a ser una familia unida. Mentira tras mentira tras mentira elaborada. Don Miguel me tranquilizó inmediatamente. Señora Rosa, tienen exactamente 0 posibilidades legales reales. La documentación del abandono voluntario es jurídicamente irrefutable. Pero van a intentar crear presión mediática y emocional máxima. Adrián, que ahora con 16 años tenía una madurez emocional excepcional forjada en el sufrimiento y la superación, me sorprendió completamente con su reacción cuando le conté sobre la demanda y la campaña mediática. Ya, me dijo con una serenidad que me impresionó. Déjales que lo intenten con todas sus fuerzas. Quiero que todo el mundo sepa exactamente quiénes son realmente. No tengo ningún miedo de enfrentarme a ellos públicamente. La batalla mediática y legal final estaba a punto de comenzar, pero esta vez ellos no se enfrentaban solo a la vieja Rosa, sino a un joven brillante de 16 años que había encontrado su propia voz y su propio poder. El proceso judicial se convirtió en una humillación pública total y absoluta para Álvaro y Cristina, que superó mis expectativas más optimistas. Don Miguel presentó una defensa tan abrumadoramente sólida que el juez cortó las alegaciones de la parte demandante exactamente a la mitad del tiempo asignado. Primero, reprodujo en la sala del juzgado las grabaciones digitales originales de Álvaro, rechazando cruelmente a Adrián. No queremos más esta carga en nuestras vidas. Un niño así no tiene futuro de todas formas. No vale la pena gastar dinero en un defectuoso. La voz de mi hijo resonó en la sala como una confesión de culpabilidad autoincriminatoria. Luego presentó los informes médicos psicológicos completos que documentaban meticulosamente el estado mental de Adrián cuando llegó a vivir conmigo. Ansiedad severa, miedo crónico al abandono, autoestima completamente destruida, pesadillas nocturnas recurrentes. Y los informes psicológicos actuales. Un joven equilibrado emocionalmente, seguro de sí mismo, con una autoestima sólida construida sobre logros reales y amor incondicional. Pero el momento más devastador de todo el proceso llegó cuando Adrián, ahora con 16 años, prestó declaración personal ante el juez. Con una calma y una articulación que impresionaron a todos los presentes en la sala, incluidos los periodistas que cubrían el caso, explicó exactamente lo que había vivido durante sus primeros 8 años. «Señor juez», comenzó Adrián con una voz clara que no temblaba, «mis padres biológicos me dijeron literalmente que era defectuoso y que entorpecía sus planes de vida. Su interés no es paternal, es exclusivamente económico». El abogado de Álvaro, un hombre mayor con aspecto de tiburón legal, intentó desesperadamente sugerir que Adrián había sido manipulado psicológicamente por mí durante años. Pero mi nieto respondió con una precisión quirúrgica que dejó al letrado sin argumentos. «Señor letrado, soy capaz de resolver ecuaciones diferenciales que usted probablemente no entiende, de optimizar carteras de inversión de multinacionales europeas y de desarrollar algoritmos que mejoran la vida de miles de personas con discapacidad. No han intentado establecer contacto conmigo ni una sola vez en estos 8 años, excepto ahora que saben que genero ingresos importantes. ¿Realmente cree que no soy capaz de analizar objetivamente la conducta de 2 adultos que me abandonaron?» El juez desestimó completamente la demanda en una sentencia que se convirtió en precedente jurídico regional y ratificó que Álvaro había perdido voluntaria e irrevocablemente todos los derechos parentales. Además, estableció una orden de alejamiento más estricta y le impuso las costas procesales completas, añadiendo 12.000 euros más de deuda a su ya desesperada situación económica. Pero algo completamente inesperado ocurrió después de la sentencia judicial. Cristina se acercó a don Miguel en los pasillos del juzgado, sin Álvaro, y pidió hablar conmigo en privado.
Accedí por pura curiosidad, pero la conversación se desarrolló en presencia de mi abogado como testigo legal. Rosa, me dijo con una voz que por primera vez en años no sonaba calculada ni teatral. Yo no sé cómo pedirte perdón por lo que hicimos. Me quedé completamente callada, estudiando su rostro detenidamente. Había envejecido considerablemente en estos 8 años. Su aspecto impecable de mujer mantenida había sido reemplazado por el cansancio genuino de alguien que había trabajado duro físicamente por primera vez en su vida. Estos 8 años han sido absolutamente terribles para mí. Trabajar 10 horas diarias en esa tienda, vivir en casa de mis padres como una adolescente fracasada, ver cómo todas nuestras amigas nos evitan como si fuéramos apestados. Se le quebró la voz genuinamente. Pero lo peor, Rosa, lo que más me tortura cada noche, ha sido ver a Adrián en televisión, ver lo extraordinariamente brillante que es, y saber que nosotros lo tiramos a la basura como si fuera un objeto defectuoso. Cristina, le dije sin animosidad pero sin compasión. Vosotros no tirasteis a la basura a Adrián, os tirasteis a la basura a vosotros mismos. Lo sé. Dios mío, Rosa, lo sé perfectamente. Cada noche me acuesto pensando en lo que perdimos. No solo el dinero, sino a ese niño extraordinario que podría haber sido nuestro orgullo en lugar de nuestra vergüenza. Por primera vez en años, vi algo que podría ser arrepentimiento genuino en sus ojos. ¿Y Álvaro?, le pregunté directamente. Cristina negó con la cabeza, amargamente. Álvaro sigue obsesionado exclusivamente con el dinero. Sigue pensando que si consigue presionarte legalmente lo suficiente, podrá recuperar algo del patrimonio. No entiende que perdimos mucho más que dinero. Perdimos a la mejor persona de toda la familia. Esa conversación me hizo reflexionar profundamente durante días. ¿Era posible que Cristina hubiera aprendido realmente de las consecuencias? ¿O era otra manipulación sofisticada de largo plazo? Don Miguel me aconsejó precaución absoluta, pero establecimos un protocolo muy claro. Si Cristina quería iniciar un acercamiento genuino a Adrián, tendría que demostrarlo con hechos consistentes durante años, no con palabras emotivas. Sin reclamaciones económicas, sin presiones legales, sin intentos de manipulación mediática. Cuando le conté a Adrián sobre la conversación, su respuesta me sorprendió por su sabiduría emocional. Yaya, si ella realmente ha cambiado, podremos saberlo con el tiempo. Las personas que cambian de verdad no necesitan demostrarlo con grandes gestos teatrales. Lo demuestran siendo consistentemente diferentes. Había establecido nuevas reglas familiares absolutas. Álvaro permanecería completamente alejado hasta que demostrara un cambio real en su carácter, lo cual parecía altamente improbable dado su historial. Cristina podría intentar reconstruir una relación con Adrián, pero sin ningún derecho legal, sin ninguna reclamación económica, solo con la esperanza de ganarse un perdón que tendría que merecer día a día durante años. La justicia había sido matemáticamente completa, pero ahora había una posibilidad microscópica de que algo parecido a la redención pudiera emerger de los escombros de esta familia completamente destruida. 9 años han pasado desde aquel día terrible de marzo, cuando Álvaro abandonó a Adrián en mi puerta como un paquete no deseado. Hoy, mientras escribo esta confesión en la tranquilidad de mi estudio, estoy sentada en el salón de mi casa nueva, una villa preciosa en las afueras de Valladolid que compré el año pasado, viendo por la ventana el jardín que Adrián diseñó especialmente para que yo pueda disfrutar de mis flores favoritas durante mis años dorados. Adrián tiene ahora 25 años y es el CEO fundador de Padilla Solutions, la empresa de consultoría financiera especializada que fundó a los 22 años y que hoy está valorada oficialmente en 50 millones de euros, según la última ronda de inversión. Su tecnología revolucionaria de análisis de riesgos usando inteligencia artificial ha transformado completamente el sector financiero español y europeo. Bancos como Santander y BBVA, multinacionales como Telefónica e Inditex, fondos de inversión internacionales,
Todos acuden a él para optimizar sus operaciones más complejas. Anoche fue la ceremonia anual de los Premios de Excelencia Empresarial de Castilla y León, donde Adrián recibió el galardón máximo como Empresario del Año de toda la comunidad autónoma. Yo estaba en primera fila, vestida con mi mejor traje de chaqueta azul marino, viendo a ese niño que una vez lloraba abandonado en silencio, convertido en un líder empresarial que inspira a miles de emprendedores jóvenes en toda España. Su discurso de aceptación del premio me hizo llorar de orgullo como no lloraba desde el día de su graduación universitaria. Esta distinción no es solo mía. Es de una mujer extraordinaria que me enseñó la lección más importante de la vida, que la familia no es genética, es elección consciente. Cuando mis padres biológicos me abandonaron por ser discapacitado, Rosa Padilla me demostró que la única discapacidad real es la falta de amor y de visión. Ella invirtió en mí cuando nadie más lo haría, me enseñó que las limitaciones solo existen en la mente de personas pequeñas, y me dio el regalo más grande que puede recibir un ser humano: creer en mí mismo incondicionalmente. Se dirigió directamente a mí desde el estrado, con esa sonrisa que iluminaba toda la sala. Gracias, mamá Rosa, por enseñarme que el amor verdadero transforma limitaciones en superpoderes. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, lleva tu firma. El auditorio completo, más de 800 empresarios y personalidades de Castilla y León, se puso en pie para aplaudirme durante 5 minutos. Yo, la vieja Rosa, que hace 9 años era vista como una simple abuela con algunos ahorros, recibiendo una ovación de pie por haber criado al empresario más exitoso y respetado de toda la región. Adrián anunció en esa ceremonia la creación de la Fundación Rosa Padilla para niños especiales abandonados, con una inversión inicial de 10 millones de euros destinados exclusivamente a financiar la educación integral de niños con discapacidades cuyos padres los han rechazado o abandonado. Queremos que ningún niño extraordinario sea desperdiciado jamás por la estupidez de adultos que confunden precio con valor, declaró ante las cámaras de televisión. Queremos demostrar que con amor inteligente y recursos adecuados, cualquier limitación puede convertirse en fortaleza. Cristina había conseguido, a lo largo de estos 9 años, reconstruir parcialmente una relación respetuosa con Adrián. Nunca volvió a tener derechos parentales legales, pero demostró con hechos consistentes durante años que su arrepentimiento era genuino y permanente. Trabaja ahora como coordinadora administrativa de la fundación, sin sueldo, como forma de pagar su deuda emocional con todos los niños especiales del mundo. En las reuniones familiares que tenemos cada 2 meses, porque ahora sí tenemos reuniones familiares verdaderas, Cristina trata a Adrián con el respeto profundo y la admiración sincera que debería haber tenido desde el principio. Y a mí me trata como lo que soy: la matriarca que salvó a esta familia de su propia estupidez destructiva. Rosa, me dijo Cristina el mes pasado durante la cena de cumpleaños de Adrián, nunca podré agradecerte suficientemente que salvaras a mi hijo cuando yo fui demasiado estúpida para valorarlo. Álvaro nunca cambió realmente en su esencia. Sigue viviendo en casa de sus suegros, trabajando en empleos temporales precarios, consumido por la envidia corrosiva y el resentimiento que se come por dentro. Sus 30 llamadas perdidas en mi móvil del mes pasado permanecen sin respuesta y permanecerán así. Cada vez que Adrián aparece en televisión o en periódicos nacionales, Álvaro intenta contacto desesperado, pero nunca para pedir perdón genuinamente, siempre para sugerir oportunidades de colaboración familiar beneficiosa. Don Miguel, que ahora tiene 74 años, sigue siendo mi abogado de confianza y amigo cercano. Me ayudó el año pasado a estructurar mi nuevo testamento definitivo. Adrián heredará la totalidad de mi patrimonio, que ahora supera los 5 millones de euros gracias a las inversiones inteligentes que él mismo gestiona, pero con la condición irrevocable de mantener activa la Fundación para Niños Abandonados durante al menos 50 años. Mi fortuna seguirá transformando vidas después de mi muerte.
La justicia final es matemáticamente perfecta en su simetría poética. Álvaro, que rechazó a su hijo por dinero, perdió tanto el dinero como el hijo para siempre. Cristina, que demostró capacidad real de cambio y arrepentimiento, recuperó parcialmente una relación, pero nunca sus privilegios anteriores. Y yo, que aposté todo mi patrimonio y mi corazón por el amor incondicional, gané una familia verdadera y una fortuna multiplicada. Pero sobre todo, gané la satisfacción inmensa de haber demostrado que el amor inteligente puede transformar cualquier tragedia en triunfo. Adrián viene a visitarme cada domingo religiosamente. Cocinamos juntos las recetas de su bisabuela, revisamos los progresos de la fundación, planificamos nuevos proyectos empresariales y sociales. A veces me dice, Yaya, ¿te das cuenta de que salvaste 2 vidas el día que decidiste quedarte conmigo? La mía y la tuya. Tiene razón. Ese niño abandonado me enseñó que nunca es tarde para volver a empezar, que la familia verdadera se construye con decisiones conscientes de amor y que la mejor venganza contra la crueldad es construir algo tan extraordinariamente hermoso que haga que la maldad se vea patética y pequeña por contraste. Hoy, a mis 77 años, soy más poderosa, más respetada y más feliz que nunca en toda mi vida. La dignidad perdida fue recuperada con intereses compuestos. La justicia llegó multiplicada por 1000, y el amor triunfó sobre la codicia de la manera más elegante posible.